Esa noche, la casa estaba en silencio. Un silencio espeso, profundo, casi sagrado. En la pared, el viejo reloj marcaba las 11:57, y su tic-tac parecía más lento que nunca, como si también él se cansara del paso del tiempo. La mujer lo miraba con los ojos húmedos, apoyada en el borde de la cama. No era la primera vez que veía pasar las horas sin poder dormir, pero esa noche era distinta. Había algo en el aire, una densidad invisible, una calma expectante, que le erizaba la piel. Durante años, había aprendido a medir su vida en esperas, la espera de una carta que nunca llegó, de un regreso que no ocurrió, de una respuesta que el cielo guardó en silencio. Su fe, una vez luminosa, ahora era apenas una brasa que resistía entre cenizas. Pero incluso así, dentro de ella había algo que se negaba a apagarse. Una voz pequeña, frágil, que repetía en su interior, espera un poco más. Cerró los ojos. Sintió el pulso de su corazón acompasarse con el sonido del reloj. Tic, tac, tic, tac. Cada golpe era una pregunta. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo debe esperar un alma para volver a sentir a Dios? ¿Hay un límite para la esperanza? No lo sabía. Pero esa noche, algo distinto vibraba en lo profundo de su pecho. Una intuición silenciosa le decía que algo se acercaba. No sabía si era el final o el comienzo, solo que estaba a punto de suceder. El reloj marcó otro segundo. Ella respiró hondo, como si el alma se preparara para algo que no podía nombrar. Y en ese instante, sin comprender por qué, supo que los minutos que quedaban no serían iguales a todos los demás. 19 de diciembre. Una fecha cualquiera en el calendario del mundo, pero grabada en el corazón de Dios. Afuera, la noche era fría, sin estrellas. La mujer, sin embargo, no podía dejar de mirar por la ventana. Algo en su interior la impulsaba a hacerlo, como si esperara una señal escrita en el cielo. No sabía por qué esa noche se sentía tan cargada de sentido. Tal vez era el cansancio acumulado, tal vez la intuición de un alma que presiente lo invisible. Recordó su vida como quien hojea un libro al final del camino. Los días felices, las pérdidas, las oraciones repetidas, los silencios eternos. Recordó las veces que creyó escuchar la voz de Dios y las veces que dudó de todo. Pero ahora, al mirar el calendario colgado en la pared, sintió algo extraño, una certeza que no provenía del pensamiento. Hoy murmuró, algo termina. No sabía qué, ni cómo, ni por qué. Solo sabía que esa fecha estaba marcada, no por la tinta, sino por el espíritu. Se arrodilló junto a la cama, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. No pidió nada nuevo. No exigió milagros. Solo dijo, si es hoy, que sea tu voluntad. La habitación permaneció inmóvil, pero el aire se volvió más liviano. En algún lugar, algo, o alguien, acababa de escucharla. El reloj marcó las 11:58. Faltaban 3 minutos. Ella lo observó sin entender por qué su mirada no podía apartarse de esas agujas. Cada segundo le parecía más largo que el anterior. El silencio en la casa era tan absoluto que podía oír el eco de su respiración. No sabía qué esperaba, ni de dónde venía esa sensación de inminencia, pero su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. Durante mucho tiempo había pensado que su historia estaba detenida, que la vida ya no tenía más capítulos que ofrecerle. Había aprendido a sobrevivir entre rutinas y recuerdos. Pero ahora, sin motivo visible, sentía que algo invisible comenzaba a moverse. Era como si el tiempo mismo se preparara para abrir una puerta. Miró el reloj. 3 minutos. En su interior, una voz casi imperceptible susurró, el cielo no se mide en horas, pero esta noche el cielo decidió tocar la tierra. Cerró los ojos y apoyó la mano sobre su corazón. No pidió nada. No buscó palabras. Solo esperó. Y en esa espera silenciosa, algo cambió. El aire se volvió tibio, y un perfume desconocido, leve y puro, comenzó a llenar la habitación. No venía de ninguna flor ni de ninguna vela. Era una fragancia de eternidad. El reloj marcó las 11:59. El alma de la mujer tembló. Y en ese temblor, comenzó la historia. La habitación parecía contener la respiración. Ni el viento se atrevía a rozar las cortinas. La lámpara emitía una luz dorada, temblorosa, que apenas alcanzaba a iluminar las paredes, y sin embargo, en medio de esa quietud había una extraña armonía, como si la casa entera supiera que algo estaba a punto de suceder. La mujer permanecía sentada en el borde de la cama, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No era miedo lo que sentía, sino una expectación profunda,
una calma que dolía por dentro. Durante años, su casa había sido un refugio y una prisión al mismo tiempo. Había aprendido a hablar con las sombras, a llenar el vacío con recuerdos, a escuchar sus propios pasos para no sentirse tan sola. Pero esa noche, el silencio era distinto. No pesaba, no oprimía. Era un silencio vivo, lleno de presencia. No había sonido, pero había un latido en el aire. Le pareció oír algo, un eco muy suave, como un suspiro que venía de lejos, o quizás de dentro de ella misma. No quiso moverse, temiendo romper la fragilidad del momento. Cerró los ojos. El tiempo se detuvo. Y en esa pausa infinita, comprendió que el cielo no llega con estruendo ni con ruido. Llega en el instante en que el alma, cansada de hablar, se atreve a escuchar. El reloj marcó las 11:59 con 20 segundos. Y la casa, testigo de tantos silencios, se convirtió esa noche en un altar. En esos segundos que parecían eternos, su mente viajó hacia atrás, atravesando los años como quien recorre un pasillo largo y oscuro. Se vio joven otra vez, con la mirada llena de sueños, con la esperanza viva en el pecho. Recordó su primer amor, las promesas, las risas, los días luminosos que parecían no tener fin. Pero también recordó cómo todo comenzó a apagarse, una pérdida, una enfermedad, una despedida, y luego otra, y otra. Poco a poco, su casa se fue quedando vacía, como si la vida hubiera decidido marcharse sin despedirse. Había orado tanto, tantas veces, que su voz se había vuelto un susurro sin eco. Y cuando el silencio del cielo se hizo demasiado largo, pensó que quizás Dios se había olvidado de ella. Vivió así por años, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta, con la fe marchita pero todavía presente, como una flor seca que se niega a caer. Sin embargo, mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, comprendió algo que nunca antes había entendido: su espera no había sido castigo, sino camino. El vacío que tanto la había dolido era el espacio que el cielo estaba preparando para llenarlo de sí mismo. Todas las oraciones que creyó perdidas estaban guardadas, esperando la hora exacta para volver convertidas en respuesta. Y esa hora, lo sentía en lo profundo del alma, estaba por llegar. Su respiración era tranquila, pero su cuerpo temblaba. No de frío, sino de emoción contenida. El reloj marcaba el último minuto antes de la medianoche. El último. Y en ese instante, todos los pensamientos se agolparon en su mente como un río desbordado. Recordó las veces en que quiso rendirse, los días en que su oración se redujo a un simple ayúdame, y las noches en que se durmió llorando con la sensación de estar sola en el mundo. La fe, pensó, no siempre es un fuego. A veces es apenas una chispa escondida bajo las cenizas del cansancio. Y sin embargo, esa chispa nunca se apaga del todo, porque no pertenece al ser humano, sino a Dios. Él la mantiene viva, aun cuando nosotros dejamos de creer. Levantó la mirada hacia el reloj. Faltaban segundos. Inspiró profundamente y susurró: Señor, no tengo fuerzas, pero si todavía estás conmigo, dame una señal. Y fue entonces cuando el aire cambió. La temperatura subió levemente, como si una presencia invisible hubiera entrado en la habitación. No era imaginación. Lo sabía. Había algo ahí, envolviéndola, rodeándola, llenando el espacio con una paz tan real que el cuerpo entero se le estremeció. El cansancio no desapareció, pero dejó de doler. Y en su lugar, una serenidad profunda comenzó a descender sobre ella, como si el alma se recostara por fin en los brazos de aquel que nunca la había soltado. El reloj marcó las 11:59 con 45 segundos. La mujer cerró los ojos y respiró hondo. En su pecho había un peso leve, como si el alma se preparara para soltar algo antiguo, algo que llevaba demasiado tiempo guardado. No había miedo, ni expectativa, solo entrega. Era un suspiro que no provenía del cansancio, sino de rendición. Un suspiro que decía: ya no puedo más, pero confío. Abrió lentamente las manos, que permanecían entrelazadas, y las dejó reposar sobre las rodillas. Sintió que la vida entera estaba contenida en ese gesto pequeño. Todo lo que había intentado controlar, todo lo que había querido comprender, todo lo que había resistido, se desvanecía. No quedaba más que fe desnuda. Fe sin promesas, sin seguridades, sin condiciones. Solo el deseo humilde de volver a sentir a Dios cerca. El aire se volvió más espeso, y el silencio más profundo. Era el tipo de silencio que antecede a algo grande, como el instante antes del amanecer o el respiro previo a una palabra sagrada. En su mente, una idea muy clara se formó, como si no proviniera de ella: el final del hombre es el principio de Dios. Exhaló. Y en ese suspiro,
Tan simple, tan humano. El cielo comenzó a moverse. El reloj marcó las 12 menos un segundo, y entonces ocurrió algo que no puede explicarse con palabras humanas. El aire de la habitación se estremeció, y una brisa leve, tibia, perfumada, cruzó el espacio sin origen aparente. No venía de la ventana, ni de la puerta, ni de ningún rincón del mundo. Era como si el mismo Espíritu de Dios hubiera decidido pasar por allí, suave, invisible, pero infinitamente real. La mujer abrió los ojos. Lo primero que notó fue el cambio en la luz. La lámpara seguía encendida, pero la claridad era distinta. No era dorada ni blanca, sino algo entre ambas, una luminosidad viva, casi respirante. Todo en la habitación parecía vibrar con una energía nueva. Los objetos comunes, el reloj, las cortinas, la fotografía sobre la mesa, parecían brillar desde dentro, como si por un instante estuvieran siendo tocados por la eternidad. Su respiración se detuvo. El corazón, sin embargo, latía con una paz que no era de este mundo. Sabía que no estaba sola. No podía verlo con los ojos, pero el alma lo sabía. Una presencia inmensa, tierna y majestuosa llenaba el lugar. Y en el fondo de esa presencia, como un eco que no atraviesa el aire, escuchó algo, su nombre. Era la primera vez en años que alguien, o alguien, lo pronunciaba de un modo tan perfecto, tan amoroso, que la hizo llorar sin ruido. No fue una voz audible. No vino del exterior. Era una palabra interior, pura, que no pasaba por el oído, sino por el alma. Y sin embargo, sonaba con absoluta claridad. Tu espera termina ahora. La mujer tembló. La frase era breve, pero contenía todo. No había duda, no había condicionales, no había promesas vagas. Era una afirmación. Era la respuesta que había pedido durante años, pronunciada sin estruendo, sin fuego, sin apariciones. Solo esa voz que parecía surgir de su propio corazón, pero que no era suya. Era una voz antigua, dulce y firme, que conocía su historia desde el principio. Lloró en silencio, con la cabeza inclinada. Cada palabra de esa frase resonaba dentro de ella como campanas de luz. Tu espera termina ahora. No mañana, no algún día, no en otra vida. Ahora, en este instante. La voz continuó, más suave, como si la envolviera. Yo estaba aquí en cada silencio. Te sostuve cuando creías caer. Hoy termina tu espera, porque tu alma finalmente está lista para ver lo que siempre estuvo frente a ti, mi presencia. El corazón de la mujer se llenó de calor, y una luz invisible comenzó a rodearla, acariciándola sin tocarla. En ese instante comprendió lo que significa ser amada por Dios, no recibir algo, sino descubrir que Él ya lo había dado todo desde el principio. El reloj marcó las 12 en punto. El sonido de la campanada fue distinto. No era solo el paso del tiempo, era la confirmación del cielo. El sonido de la campanada llenó la habitación con un eco prolongado, profundo, casi sagrado. No era solo el reloj marcando el cambio de hora, era el universo entero respirando junto a ella. Las 12 en punto. Medianoche. El límite entre el ayer y el mañana. Y en ese instante suspendido entre dos tiempos, la mujer comprendió algo que su mente nunca había alcanzado a entender: la eternidad puede caber en un solo momento. La luz que llenaba la habitación no venía de ninguna fuente visible, pero cada rincón estaba iluminado con una claridad suave y viva. Parecía que el aire mismo ardía de amor. Cerró los ojos y sintió el calor recorrerle el cuerpo, no como fuego, sino como agua tibia, como una corriente que limpiaba todo lo que tocaba. Las culpas que llevaba escondidas por años comenzaron a disolverse, los pensamientos oscuros se desvanecieron como sombras al amanecer. La voz interior, la misma que había dicho tu espera termina ahora, volvió a hablarle. No era una voz que ordenaba ni que exigía, sino que acariciaba el alma con la fuerza de la verdad. Has creído que me esperabas, pero era yo quien te esperaba a ti. Esperaba el día en que dejaras de buscar señales afuera y me reconocieras dentro. Hoy termina la espera, porque hoy comenzamos. La mujer abrió los ojos y miró hacia el reloj. Las agujas seguían marcando la hora, pero ya no tenían poder sobre ella. El tiempo había perdido su peso. Solo existía ese instante, puro, eterno, perfecto, donde su alma, por fin, descansaba en la verdad. Dios nunca se había ido. Una paz profunda, casi tangible, descendió sobre la habitación. La mujer respiró hondo y por primera vez en muchos años, su pecho no dolió. No era solo una sensación física, era como si algo se hubiera roto por dentro, liberándola. Un peso invisible, acumulado a lo largo de toda una vida, comenzó a caer suavemente.
Lo sintió irse con cada exhalación, el miedo, la culpa, la soledad, los pensamientos de abandono. Todo se desprendía sin esfuerzo, como hojas secas que el viento arrastra. No comprendía cómo, pero sabía que estaba siendo sanada. No con palabras ni con promesas, sino con presencia. Era el tipo de curación que no necesita explicación, la que sucede cuando el alma se rinde y el amor hace su trabajo en silencio. Déjalo ir, murmuró la voz, todo lo que ya no eres, todo lo que el dolor te hizo creer. Y ella obedeció. No resistió, no argumentó. Dejó que la gracia hiciera lo que solo la gracia puede hacer. Las lágrimas corrieron sin prisa por sus mejillas. No dolían. Eran dulces, ligeras, como si el alma las dejara caer para hacer espacio a la alegría. La habitación olía a tierra mojada, a renacimiento, a vida. Y mientras cada carga se disolvía, comprendió que su espera nunca fue una condena, sino una purificación. Todo había tenido sentido. Incluso la ausencia, incluso el silencio. El reloj seguía marcando el tiempo, pero dentro de ella, el alma flotaba libre, sin peso, sostenida por un amor que no pedía nada a cambio. La luz comenzó a cambiar de tono, volviéndose más cálida, más humana, como si el cielo quisiera volverse cercano. La mujer sintió que algo o alguien estaba frente a ella, tan real como el aire que respiraba. No era una figura visible, pero su presencia era total, envolvente. Podía sentir una mirada sobre sí, una mirada tan llena de ternura que ningún miedo podía sobrevivir en ella. No vio un rostro, pero lo reconoció al instante. Era él. No como lo había imaginado en los cuadros ni en las palabras de otros, sino de un modo íntimo, indescriptible. Era una presencia viva que la conocía por completo, cada pensamiento, cada herida, cada rincón oculto del alma. Y, aun así, no había juicio. Solo amor. Un amor que no necesitaba hablar, porque su sola existencia bastaba para sanar. Te busqué toda la vida, pensó la mujer, con la voz temblorosa. Y yo te esperé cada día, respondió la voz, suave, infinita, paternal. Fue entonces cuando comprendió lo que realmente significaba la frase tu espera termina ahora. No se trataba de recibir algo, ni de que un milagro externo sucediera. Era esto, el encuentro, la unión del alma con su Creador. El momento en que la fe deja de ser creencia para convertirse en certeza. La luz la envolvió por completo, y el amor la abrazó sin tocarla. No había palabras, ni necesidad de ellas. Porque cuando el alma mira al amor verdadero, todo lo demás, el tiempo, el dolor, la espera, deja de importar. La habitación seguía envuelta en aquella luz serena, pero dentro de la mujer ya nada era igual. Todo su interior vibraba con una paz que no conocía, como si el alma hubiera encontrado por fin su hogar. Permanecía en silencio, respirando despacio, y cada respiración era oración. Entonces, sin buscarlo, comenzaron a llegarle recuerdos. No los recuerdos tristes de antes, sino otros más antiguos, más sagrados, los que el alma guarda incluso cuando la memoria terrenal los olvida. Vio en su mente escenas de su vida, los días en que creyó sentir la presencia de Dios por primera vez, las veces que oró con fe pura, los momentos en que el amor le pareció tan grande que no podía contenerlo. Y comprendió, de repente, que todo eso había sido parte de una promesa. No una promesa de prosperidad ni de milagros visibles, sino una promesa de amor eterno. Desde su nacimiento, el cielo había trazado sobre ella una historia que ahora se cerraba con ternura. Entonces, la voz habló nuevamente, con un tono más dulce que nunca. Yo no olvido. Las promesas del cielo no caducan con el tiempo humano. Aquello que un día sentiste como pérdida, yo lo transformé en semilla. Hoy florece. Ella bajó la cabeza y sonrió entre lágrimas. Todo tenía sentido. Cada espera, cada silencio, cada noche vacía había sido un gesto de amor preparando este momento. Lo que parecía ausencia era solo el trabajo invisible de Dios cumpliendo lo que había prometido desde el principio, no dejarla jamás. La promesa, pensó, no era algo que debía llegar. Era algo que siempre había estado cumpliéndose, lentamente, dentro de su alma. La luz se intensificó apenas un instante, y la mujer sintió que algo descendía sobre ella, no era peso, sino presencia. Un calor suave la envolvió, y dentro de ese resplandor escuchó otra frase, tan clara y poderosa que la respiración se le detuvo. Todo lo que perdiste será devuelto. No en forma, sino en paz. No entendió de inmediato, pero en el silencio posterior, esas palabras comenzaron a desplegarse dentro de ella como un fuego leve. No se trataba de recuperar lo material, ni el tiempo perdido,
ni los rostros que el destino había apartado. Se trataba de recuperar la plenitud del alma, la alegría que no depende de circunstancias, el amor que no se apaga ni con la muerte. Te devuelvo la paz, continuó la voz, porque en ella está contenido todo. Quien tiene paz, lo tiene todo. La mujer cerró los ojos y sintió como su corazón, que antes latía con la ansiedad de quien espera, ahora se acompasaba al ritmo del cielo. Era una sensación tan profunda que no podía contener las lágrimas. Comprendió que no necesitaba que nada cambiara fuera, el milagro había ocurrido dentro. Y así, mientras el reloj seguía marcando los minutos, ella vivía su propia eternidad. La palabra se había cumplido. No como esperaba, sino de la manera más perfecta. Pasaron unos segundos, o quizás horas, el tiempo había dejado de tener sentido, hasta que sus ojos se fijaron nuevamente en el reloj de la pared. Y lo que vio la dejó sin aliento. Las agujas brillaban. No era el reflejo de la lámpara, ni un efecto de la luz celestial que aún llenaba la habitación. Era el reloj mismo, irradiando una claridad dorada, tenue y viva. Se levantó lentamente, con las manos temblorosas, y se acercó. El sonido del tic-tac seguía presente, pero era distinto, rítmico, pausado, casi musical. En cada golpe percibía algo más que el paso del tiempo. Era como si el reloj repitiera en silencio una frase: ya no esperes. Ya no temas. Ya está. La mujer sonrió, comprendiendo el mensaje. Durante años, ese reloj había sido el símbolo de su espera. Había contado sus noches de soledad, sus lágrimas, sus silencios. Ahora, convertido en luz, se había transformado en signo de plenitud. Lo que antes medía ausencia, ahora marcaba presencia. Se acercó un poco más y susurró: gracias. El tic-tac respondió con un ritmo nuevo, sereno, eterno. Y en ese instante, comprendió algo que la llenó de gozo: Dios no había cambiado su tiempo. La había cambiado a ella, para que el tiempo dejara de doler. El reloj seguía su ritmo luminoso, marcando los segundos con la suavidad de un corazón en calma. La mujer, de pie frente a él, se sintió distinta. No había un cambio visible en su cuerpo ni en su entorno, la lámpara, los muebles, la ventana, todo permanecía igual. Y sin embargo, dentro de ella todo era nuevo. Era como si su alma hubiera mudado de piel, como si hubiera pasado por un fuego invisible que no destruye, sino que purifica. Durante tanto tiempo había pensado que la transformación era algo que se notaba por fuera, un milagro que rompía la lógica de la vida. Pero ahora comprendía que el verdadero milagro sucede dentro, silencioso, profundo, invisible a los ojos. Ya no sentía ansiedad por el futuro ni remordimiento por el pasado. Su mente, que antes era un río desbordado de pensamientos, ahora era un lago quieto donde se reflejaba la luz. Se acercó a la ventana. La noche seguía oscura, pero no la percibía igual. Podía ver belleza en las sombras, sentir vida en la quietud. Todo lo que antes le parecía vacío ahora estaba lleno. No de cosas, sino de presencia. Sonrió. Era una sonrisa nueva, limpia, nacida de un corazón que ya no temía esperar, porque entendía que en la espera también habita Dios. Esa noche no solo se había cumplido una promesa. Esa noche, ella había sido transformada en lo más profundo. La espera no había terminado, se había convertido en comunión. El reloj marcó las 12:05. Solo habían pasado unos minutos desde que todo comenzó, pero para ella habían sido siglos de eternidad. La mujer volvió a sentarse, con el cuerpo relajado, el alma abierta. Sentía que el tiempo tenía un ritmo distinto, como si cada minuto estuviera impregnado de significado. Esa hora, pensó, no era como las demás. Era sagrada. Se dio cuenta de que lo que había sucedido no era un sueño ni una visión, era un encuentro. El cielo había descendido en su casa, no con truenos ni prodigios, sino con silencio y ternura. Y esa hora, aquella medianoche del 19 de diciembre, quedaría grabada en su alma como el momento en que la fe dejó de ser esperanza y se volvió certeza. Levantó la mirada hacia el techo y susurró: no tengo palabras, Señor, solo gracias. Y en respuesta, sintió que el aire se movía levemente, como si una mano invisible acariciara su rostro. No necesitaba más confirmación. Sabía que esa hora estaba bendecida. Que cada latido de su corazón, desde ese instante, sería oración. Miró de nuevo el reloj. El brillo dorado seguía allí, constante, silencioso. Y entendió: cuando un alma toca a Dios, el tiempo no se detiene, se consagra. El amanecer aún no llegaba, pero la oscuridad ya no pesaba. El aire era suave, casi perfumado,
y la casa respiraba junto con ella. Había una sensación nueva en todo, la certeza de que algo invisible había quedado impregnado en las paredes, en los objetos, en su propia piel. La promesa seguía allí, viva, repitiéndose en el eco silencioso del alma. Cada rincón parecía murmurar las mismas palabras. Tu espera terminó, pero mi presencia no. Esa frase resonaba en su interior como un canto que no necesitaba melodía. Era una verdad que no podía olvidarse. El corazón, antes cansado, ahora latía con fuerza tranquila. Sabía que los días por venir traerían las mismas rutinas, los mismos paisajes, los mismos silencios. Pero ya no serían iguales, porque ella había aprendido a ver el cielo dentro de lo cotidiano. Se levantó, encendió una pequeña vela y la colocó frente a la ventana. La llama danzaba suave, reflejándose en el vidrio, como si saludara a la primera luz del nuevo día. Gracias, dijo otra vez, y la palabra le salió del alma, sin esfuerzo, como si su voz se hubiera unido a la del cielo. Esa madrugada, en el corazón de una mujer sencilla, Dios había cumplido su promesa. Y el eco de ese encuentro seguiría sonando mucho después de que el reloj dejara de marcar las horas. Las primeras luces del día comenzaron a filtrarse lentamente por la ventana. El cielo, antes oscuro y silencioso, se iba tiñendo de tonos suaves, un azul pálido, luego rosa, luego dorado. Era un amanecer sencillo, igual a tantos otros, y sin embargo, para ella tenía un brillo distinto. La mujer lo miró con calma, sentada junto a la ventana, y supo que algo en su interior se había encendido de manera irreversible. El amanecer no solo estaba afuera, estaba dentro de ella. Lo sentía expandirse en su pecho, en su respiración, en el modo en que miraba el mundo. Había esperado tanto tiempo una señal, una palabra, una respuesta, y ahora comprendía que el milagro más grande no había sido oír a Dios, sino volver a sentirlo. Su alma, antes adormecida, se había despertado. La noche había sido larga, pero el nuevo día traía una claridad diferente. No era el fin de sus problemas ni la promesa de una vida sin dolor, sino algo mucho más verdadero, la certeza de que ya no tendría que enfrentarlo todo sola. Porque el cielo, ese que parecía tan lejano, ahora habitaba dentro de ella, latiendo, respirando, amándola en cada instante. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Ella sonrió. El sonido del tic-tac, que antes era una herida abierta, ahora era una melodía dulce. El tiempo seguía avanzando, pero la espera había terminado. El alma, por fin, amanecía. La mujer se levantó despacio, se acercó a la pequeña mesa donde guardaba su Biblia, y la abrió sin buscar ningún versículo en particular. Las páginas se movieron solas, hasta detenerse en un pasaje que conocía de memoria, pero que ahora leía con ojos nuevos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cerró los ojos y dejó que esas palabras descendieran como lluvia suave sobre su alma. La paz. No como emoción pasajera, sino como presencia viva. La sintió en el aire, en su cuerpo, en cada rincón de la casa. Era una paz que no dependía de explicaciones, que no necesitaba razones. Era el descanso después de la tormenta, el silencio después del clamor, el abrazo que no se ve, pero que sostiene. Miró alrededor y comprendió que nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. La casa, el reloj, la soledad, todo brillaba con una luz nueva. Una paz profunda, invisible y constante, lo envolvía todo. Se arrodilló, no por costumbre, sino por gratitud. Gracias, Señor, susurró. Gracias por quedarte. Y en el interior más silencioso de su ser, escuchó una respuesta tan clara como el amanecer que ya llenaba la habitación. Yo nunca me fui. La mujer sonrió, cerró la Biblia, y respiró. Ya no esperaba nada. Lo tenía todo.